Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Buenas tardes aquí en Palacio Nacional, Salón Tesorería, y buenas tardes a todas las personas que desde sus hogares nos siguen a través de diferentes plataformas digitales, a través de sus televisores en diferentes canales de televisión públicos y privados. Hoy es lunes 22 de febrero, son las 19 horas con 1 minuto y vamos a dar paso a la conferencia de prensa sobre la situación que guarda la epidemia que provocó y que provoca aún el virus SARS-CoV-2 en nuestro país y el mundo, la pandemia de la COVID-19. Hoy, lunes 22 de febrero, se dio inicio a la primera Semana Nacional de Salud Auditiva, una semana decretada por el Congreso de la Unión para llevar a cabo diversas actividades para la concientización sobre lo que significa tener una buena salud auditiva. Les comparto que antes de pasar al escenario nacional y la descripción de cuál es el estatus del programa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, les comento que el INEGI en su censo 2020 nos dice que el 4.9% de la población en México tiene o vive con alguna discapacidad. Seguramente este informe tendrá más información recabada por parte del INEGI, porque aunque ahorita no encontramos dentro de los análisis disponibles del censo cuántas personas tienen discapacidad auditiva, en el censo del 2010 decía que la población en México, el 12.1% de la población en México tenía en ese momento una limitación para escuchar. Esto representa prácticamente a 500,000 de personas y me parece que el censo 2020 tendrá más o menos los mismos datos. Si no es el 12.1%, seguramente será un poco más. Esto pues representa algo importante para todos en nuestro país, porque un país como México, con un país de ingresos medios y bajos, según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 75% de los casos de pérdida auditiva en un país como el nuestro pueden ser prevenibles porque son ocasionados por infecciones, complicaciones al nacer y uso de medicamentos ototóxicos. Eso quiere decir medicamentos que afectan al oído y que disminuyen nuestra capacidad de audición. Además,
la edad. Las personas adultas mayores van perdiendo también su capacidad auditiva y esto los hace ser un grupo que ya por su edad y entre más avanzada la edad se tiene un poco de mayor vulnerabilidad. Las personas que además van perdiendo la audición sufren también inclusive maltrato por parte de la sociedad, incluyendo a veces sin querer por sus propias familias. Entonces, hoy, 22 de febrero, inicia la Semana Nacional de Salud Auditiva y debe haber múltiples actividades. Hoy iniciamos con un seminario virtual y así en diferentes plataformas habrá otros seminarios y conversatorios con diferentes organizaciones de la sociedad civil como Escuchar es lo Máximo, Kivita, Asociación Civil, Escorza y CJ, también Asociación Civil. Y también hoy, lunes 22 de febrero, es cumpleaños del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, a quien le mandamos un fuerte abrazo virtual para que se recupere mucho más rápido de esta infección por COVID-19. Vamos ahora a pasar a la primera parte del informe técnico, que es lo referente a la situación epidemiológica de la COVID-19 en nuestro país. Vemos con mucho beneplácito cómo se mantiene una disminución del 26% con respecto a la semana inmediata anterior, de las 5 a las 6 ya de este año 2021, un descenso importante después de este pico máximo que tuvimos en la segunda ola, que pasó por mucho el pico que tuvimos en la primera ola. Esta es una primera ola, aquí hay un franco descenso y posteriormente un franco ascenso. Por eso esta es una primera ola y esta es la segunda ola. Aquí lo que podemos alcanzar a ver desde una perspectiva de promoción de la salud es cómo como sociedad aprendimos también de la primera ola cuando vimos que hay un incremento importante en el número de casos, cómo ejecutar las acciones básicas de prevención de las enfermedades respiratorias, quedarse en casa, lavarse las manos, utilizar el cubrebocas correctamente, mantener una sana distancia para poder disminuir de forma importante y lo más rápido posible este segundo pico epidémico. El número de casos activos ahora se reduce al 2%, 47,168 personas se estima que sea la epidemia activa en nuestro país, representa el 2% de toda la epidemia en nuestro país, es una reducción de un punto porcentual sobre lo que habíamos estado viendo en últimas semanas. Asimismo, 456,217 personas en nuestro país han tenido o tienen hasta el momento su esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Tenemos un total de 2,238,558 casos estimados, 1,602,024 personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y se estima han recuperado su salud. Sabemos que así como hay un exceso de mortalidad que no están contemplados en estas muy lamentables 180,536 defunciones con una prueba positiva al virus SARS-CoV-2. También sabemos que este número de 1,602,024 personas recuperadas son mucho mayor que los que tenemos en este registro, dado que un porcentaje muy alto, un porcentaje muy importante de las personas que se infectan con el virus SARS-CoV-2 no van a presentar un cuadro o su cuadro es lo suficientemente leve como para no requerir de la atención y de los servicios de salud.
La ocupación hospitalaria desciende rápidamente, 34% actualmente es la ocupación nacional, y vemos cómo las curvas epidémicas de ocupación hospitalaria también van descendiendo de forma importante. Ya la ocupación tanto general como de camas que no tienen un respirador mecánico ya están en niveles que se están acercando al final de la primera ola. Lo mismo se observa en la curva de las personas que se hospitalizaron y que requirieron de un respirador mecánico, cómo va descendiendo la ocupación hospitalaria. Aquí se ve más claramente cómo en las camas para hospitalización general, para atender a personas que presentan una infección respiratoria aguda grave, pero que no requiere de cuidados críticos, ya no tenemos ninguna de nuestras entidades federativas con más del 70% de la ocupación de camas generales. 3 entidades federativas se mantienen entre el 50 y el 69%, Ciudad de México, Puebla y el Estado de México con 58, 54 y 52% de ocupación hospitalaria respectivamente, y 29 de nuestros estados tienen menos del 50% de ocupación. Este 33% de ocupación nacional representa 10,476 camas ocupadas de las 31,743 camas totales con la que cuenta la red IRAG, los hospitales de esta red para atender infecciones respiratorias agudas graves. Sobre la disponibilidad u ocupación de camas que tienen un respirador mecánico para atender personas con un cuadro crítico de infección respiratoria aguda grave, tenemos una disminución de un punto porcentual. Se ocupa actualmente el 36% de las camas con un respirador mecánico. También ninguna de nuestras entidades federativas tiene más del 70% de ocupación hospitalaria de camas con un respirador mecánico. La Ciudad de México se mantiene entre el 50 y el 69%, tiene un 63%, va reduciendo de forma importante su ocupación, tanto de camas generales para IRAG como de camas que tienen un respirador mecánico. Este 36%, que es la distribución a nivel nacional, representa 4,075 camas con un respirador mecánico ocupadas de las 11,190 que se tienen registradas al momento en los hospitales que conforman la red de hospitales para atender infección respiratoria aguda grave. Sobre el avance diario de aplicación de vacunas de la Estrategia Nacional de Vacunación, que está inmersa en la Política Nacional de Vacunación, vemos que al día de hoy se reportan un total de 38,790 dosis aplicadas el día de hoy, y vemos cómo hay picos importantes de acuerdo a cómo vamos recibiendo también este número importante de dosis de diferentes vacunas que se van recibiendo en nuestro país. Sobre el avance acumulado, actualmente 1,733,404 dosis se han aplicado en nuestro país, y tenemos un 0.08, esto quiere decir menos del 1% de dosis perdidas que están representadas en estas 1,441 dosis perdidas de vacuna. 70% de avance de las dosis aplicadas que se distribuyeron para las personas adultas mayores por entidad federativa, con avances importantes en varios de nuestros estados de la República: Aguascalientes, Campeche, la Ciudad de México, el estado de Guanajuato, y así sucesivamente, con más del 95% de las dosis aplicadas. Tenemos un total de dosis recibidas de 860,450 de la vacuna de AstraZeneca, de las cuales se han aplicado 604,110.
¿Esto qué representa? De todas las vacunas que se han aplicado, 651,449 personas que trabajan atendiendo a la COVID-19, personal de salud, han sido vacunadas al menos con la primera dosis, y de estas el 70% ya tienen su segunda dosis, ya tienen su esquema completo con la vacuna Pfizer BioNTech, que es la que se les ha aplicado a este grupo. Sobre el personal educativo, continuamos, dado que no se han cumplido los días requeridos, este rango de días entre 21 y 42 días en el que se puede aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. No se ha aplicado ninguna segunda dosis en el personal educativo del estado de Campeche, y actualmente de personas adultas mayores, 608,275 personas adultas mayores han recibido su primera dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Los ESAVI, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, se han notificado un total de 7,795 casos hasta el día de hoy, distribuidos por vacuna de esta forma: 7,588 de la aplicación de la vacuna Pfizer BioNTech y 207 de la vacuna AstraZeneca. ¿Por qué la diferencia? Evidentemente también por la cantidad de vacunas que hemos recibido y aplicado de la primera vacuna que se comenta, la de Pfizer, y de todo esto representa 0.4% de las dosis aplicadas a las personas se han detectado y reportado algún evento supuestamente atribuible a esta inmunización, de lo cual es muy importante. Menos del 1% de todos estos casos notificados han sido graves. Representan a 47 personas que han recibido su atención en el Sistema Nacional de Salud y que actualmente continúan hospitalizadas 13 personas distribuidas en todos estos estados de la República que están recibiendo atención por haber presentado un ESAVI grave. Se atiende a las personas y se investiga la causalidad, o sea, se investiga si realmente la causa que les ocasionó este cuadro grave fue secundario a la vacunación, si hubo alguna asociación solamente por el tiempo o si presentaban alguna reacción alérgica a alguno de los componentes. Hay que recordar que todos nosotros podemos ser alérgicos a alguno de los componentes de las vacunas, no solo de esta contra el virus SARS-CoV-2, de cualquier vacuna, y por lo tanto, con esta vacuna, con estas vacunas en especial, se está tomando un periodo de 30 minutos de observación después de aplicada la vacuna. La vacuna CoronaVac se empezó a aplicar en el Estado de México, en el municipio de Ecatepec, y se han aplicado hasta el momento del corte de información 4,180 dosis. Pues este es el informe, tanto el informe técnico de cómo gracias a las diferentes intervenciones en los estados de la República, los equipos de salud, los equipos de epidemiología, los equipos de salud pública, los equipos de atención a la salud en los 32 estados de nuestra República, se ha disminuido el número de casos, la búsqueda intencionada de casos, la estrategia de atención primaria de la salud en la búsqueda de personas que puedan complicarse, otorgando lo que es la promoción de la salud, que es información correcta, en el momento correcto, a las personas correctas para tomar decisiones correctas. Esto está dando frutos para observar una disminución importante en el número de casos sospechosos y, por lo tanto, también de casos confirmados de positividad en la
búsqueda de este virus SARS-CoV-2, y esto, aunado con la estrategia de vacunación, es lo que poco a poco nos vendrá rindiendo frutos para ver cómo la epidemia va disminuyendo de forma importante. Son las 19:20 y vamos a dar paso a preguntas, por favor. Buenas noches, doctor. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle si se va a replantear la logística de vacunación en lugares donde es muy lenta la aplicación de dosis, por ejemplo, Oaxaca, Michoacán y Chihuahua. También preguntarle, en Ecatepec hay mucha confusión entre la gente sobre a quiénes les toca vacunarse, sobre si los puestos de vacunación estarán abiertos varios días. Nosotros tenemos reporteado que hay aglomeraciones. También si nos pudiera platicar pues cuál es la logística que se está llevando en Ecatepec. Gracias. Con todo gusto. Los módulos de vacunación van a estar disponibles para la población el número de días que sea necesario para que todas las personas que están dentro del grupo de edad se apliquen la vacuna. Si las personas se están aglomerando por temor a que solo dure 2, 3 o 4 días los módulos de vacunación abiertos, hay que comunicar mejor a las personas del municipio de Ecatepec para que sepan bien en dónde están los módulos o centros de vacunación, cuáles son los horarios de atención y cuáles son las formas en las que el operativo específicamente en el municipio de Ecatepec se está llevando a cabo. Sobre entidades federativas en donde se observaría una menor velocidad en la aplicación de las vacunas, lo primero que tendríamos que analizar con los datos que nos van reportando todos los estados es si la información es la que está llegando un poco más tarde o si es en realidad una modificación lo que se requiere en la estrategia operativa de los módulos de vacunación en estos estados para incrementar la velocidad. ¿Por qué esto es importante? Porque poco a poco irán llegando, como ya lo hemos visto, más número de dosis de vacuna y entonces necesitamos que todo el engranaje operativo de los centros o módulos de vacunación tengan las células de vacunación dentro de cada módulo, las células necesarias para aplicar el número de vacunas que se requieren conforme vayan llegando. Por ejemplo, he observado muchas opiniones, ¿no?, en redes sociales en donde dicen es que deberían de estar aplicando 300,000 dosis diarias para lograr la meta en abril o mayo de tener vacunadas a todas las personas adultas mayores. Pues si tenemos las dosis necesarias para estar aplicando 300,000 dosis diarias, se tendrá la operación específica para poder aplicar ese número de dosis diarias a nivel nacional. Por lo pronto, con el número de dosis que se tienen disponibles y distribuidas en los diferentes municipios que se tienen distribuida, la velocidad a la que se está vacunando es suficiente para poder concluir con las dosis que se están recibiendo para posteriormente recibir más y seguir aplicando todos los días las vacunas. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor Ricardo. Le mandamos un saludo al presidente López Obrador y también una felicitación y un saludo al doctor Hugo López-Gatell. Debido a que también pues es una petición de mucha gente en redes sociales, la primera pregunta que me gustaría hacerle sería pues el estado de salud del doctor Hugo López-Gatell, ¿cómo se encuentra?
Sabemos que es su privacidad, pero bueno, también mucha gente lo aprecia. Por otro lado, quisiera preguntarle también acerca de, por ejemplo, las vacunas que ya están saliendo. Vimos que salió anunciada una vacuna de Argentina y ya van 3 de Rusia, incluyendo la Sputnik. Si estas tienen ya si México ya tiene una cierta visión hacia estas vacunas, o cuál sería su siguiente planteamiento o la siguiente vacuna que tendríamos en puerta más adelante, ya que se está avanzando bastante afortunadamente con esto. Y la tercera sería, por ejemplo, ¿cuándo empezarían los adultos mayores? ¿Cuándo podrían empezar los adultos mayores a poder trabajar y regresar a las labores o a sus actividades? Hay muchos adultos mayores que pues sí quisieran trabajar, los vemos ahorita afuera en las calles también, de alguna manera, a veces pidiendo dinero. Me gustaría saber cuándo podrían ustedes ver viable que ya se pudieran reincorporar las actividades, en qué momento sería. Con todo gusto, Miguel. En primer lugar, sobre el estado de salud del subsecretario López-Gatell, el doctor López-Gatell se encuentra con un cuadro leve de sintomatología, muy poca fiebre, digamos, y no es constante, está bien controlado, buena saturación y sobre todo, como también él lo había anunciado, buen ánimo para la recuperación de su infección por el virus SARS-CoV-2. Estamos confiados en que el estado de salud, el estado físico del doctor López-Gatell le permitirá cursar con una enfermedad leve en los 14 días en los que debe estar en aislamiento preventivo y curativo de recuperación, para que después de estos 14 días se reincorpore a sus actividades, mismas que no ha suspendido. Afortunadamente el siglo en el que vivimos nos permite estar trabajando y en contacto a distancia, y el doctor López-Gatell no ha dejado de estar al pendiente del análisis epidemiológico y de la estrategia operativa de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Ay Dios, recuérdamelo. La próxima vacuna en tener una autorización para su uso de emergencia en nuestro país, en realidad pues no podríamos saber cuál es. No hay ahorita un expediente o dossier ingresado en COFEPRIS para hacer el análisis, pero sí se cuenta con vacunas que están, por ejemplo, llevando a cabo ensayos clínicos en nuestro país, como puede ser la de Janssen y Novavax. Esta información la pueden encontrar también en un cuadro en coronavirus.gov.mx, dando clic en la primera imagen que aparece en la portada, donde dice más información para vacuna, y bajando el cursor vamos a ver cómo tenemos CureVac, Novavax y Janssen de Johnson & Johnson, que tienen protocolos de estudio fase 3 autorizados en nuestro país, lo que les facilita a ellos como empresas de la industria farmacéutica y a la COFEPRIS el análisis de la información una vez que puedan presentar sus análisis intermedios de la fase 3 para poder solicitar una autorización para su uso de emergencia en nuestro país. No quiere decir lo que estoy diciendo, no quiere decir que alguna de estas 3 vacunas pueda ser la siguiente en solicitar.
pero pues tenemos ese registro en COFEPRIS de que esas 3 vacunas tienen un ensayo clínico fase 3 con sitios en nuestro país, ¿no? Puede ser alguna de esas vacunas. Las nuevas vacunas irán saliendo con más información, con sus análisis, sus ensayos clínicos fase 3, sus análisis intermedios, y conforme vayan teniendo este tipo de análisis, irán solicitando a los diferentes países la autorización para el uso de emergencia. Sin embargo, como se ha presentado en esta conferencia de prensa y en el Pulso de la Salud en alguna ocasión, el calendario que tenemos previsto para la recepción de vacunas, con las vacunas que hasta el momento se tienen ya, que se han recibido vacunas y que tienen una autorización de uso de emergencia, tenemos alrededor de 107 millones de personas que pudieran estar inmunizadas en todo 2021 con la vacuna de Pfizer, con los diferentes mecanismos para acceder a la vacuna de Astra, como puede ser COVAX, directamente con Astra o a través del Instituto Serum de la India, la vacuna que ya empezó en Ecatepec, Sinovac. Entonces tenemos en México ya múltiples opciones de vacuna que nos dan una buena esperanza y una luz, como dicen, al final del túnel, en el que con estas vacunas podremos vacunar o podremos inmunizar a la población que se puede inmunizar. Esto es muy importante. Hasta el momento, personas de 16 años y más. Ahora, ¿cuándo podrán regresar las personas adultas mayores a sus labores? Muchas personas adultas mayores tienen trabajos formales y muchas personas adultas mayores también tienen trabajo por su propia cuenta, ya sea por honorarios o en la venta informal de algún producto. En realidad, si tenemos este conjunto de medidas básicas de prevención bien ejecutadas y de acuerdo con lo que se estableció en el lineamiento del semáforo de riesgo epidémico, mientras el riesgo vaya disminuyendo, las personas adultas mayores que son más susceptibles a presentar un cuadro grave también pueden ir recuperando parte de sus actividades que antes de la epidemia ya tenían. Por ejemplo, en estados en naranja o en rojo, aunque ya no haya ahorita, aunque ya no hubiera ahorita ningún estado en rojo, se tiene en este lineamiento las recomendaciones de qué actividades podrían empezar a hacer las personas adultas mayores. Y entonces, en naranja y en rojo, la recomendación es a las personas adultas mayores que trabajan formalmente en alguna empresa que se les privilegie en el trabajo a distancia. Y a partir del semáforo amarillo y verde, que es el que representa el menor de los riesgos, pero no es riesgo cero, siempre existe un riesgo, aunque el semáforo esté en verde, siempre existe un riesgo de contagio y de inicio de nuevo de un incremento en el número de casos. Es cuando la recomendación es que guardando las medidas básicas de prevención a las que se le agrega la vacunación, no se van a dejar las medidas básicas de prevención solo por haber recibido una vacuna. De igual forma hay que seguirse haciendo higiene de manos con agua y jabón o alcohol al 60 o 70% para hacer esta higiene de manos, el seguir utilizando el cubrebocas de forma correcta, cubriendo nariz y boca para disminuir la probabilidad de emitir al aire libre gotitas o aerosoles que pudieran estar contaminadas con el virus SARS-CoV-2, y también el hecho de tener
Aglomeraciones en lugares cerrados se debe de evitar. Los lugares cerrados hay que ventilarlos correctamente para que no se vicie el aire dentro de estos lugares cerrados y por lo tanto, si tenemos todas estas medidas de prevención a las que la vacuna se le une, es como estamos viendo que se reduce la curva de contagios y será la forma en la que las personas adultas mayores que tengan algún trabajo específico, alguna necesidad de trabajar, se podrán integrar poco a poco a sus labores. Adelante, por favor. Gracias, doctor. También preguntarle, hay personas en la región de la montaña de Guerrero que tienen miedo a la vacuna por muchos motivos y mucho influenciado también por las fake news. Preguntarle si se ha pensado en intensificar acciones o campañas para acercar a estas personas a la vacunación y también preguntarle si nos pudieran volver a decir dónde se pueden consultar materiales en lengua. Gracias. Con mucho gusto. Los materiales que se están desarrollando para la estrategia de comunicación de riesgos sobre la vacuna, que estarán disponibles en diferentes idiomas locales de México, lenguas indígenas, estarán disponibles en la página de coronavirus.gov.mx en la sección de vacunación y estarán disponibles también en las páginas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para que haya múltiples canales en los que se puedan consultar este tipo de elementos comunicativos. Ahora, para llegar a las comunidades más alejadas, no solo tenemos o no solo podríamos pensar en que existe la página de Internet, existen y tendremos elementos comunicativos de radios comunitarias. Vamos a empezar a trabajar con los spots de radio que se están diseñando para acercarnos a la población, para que acepte la vacunación en diferentes idiomas. Y algo que me parece que es importante comentar es cómo una estrategia de comunicación específica para la vacunación contra la COVID-19 no puede ser simple y sencillamente generalizada. Lo que necesitamos saber es por qué la gente no quisiera aplicarse la vacuna. ¿Cuál es el miedo? El miedo es la seguridad, el miedo es alguna leyenda que les hayan comunicado de forma específica, y lo que tenemos que hacer es buscar la forma correcta de acercarnos a cada una de las comunidades. Esto lo haremos a través del conocimiento propio de cada una de las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país, para llevarles la información específicamente de la forma en que sea más de forma más correcta y fácil, para que ellas y ellos tomen la mejor decisión, que desde nuestra perspectiva es recibir la vacuna para protegerlas a todas las personas de esas comunidades contra el virus SARS-CoV-2. Por ejemplo, si una persona mayor de 60 años ahorita no quiere vacunarse y después se arrepiente y sí se quiere vacunar después se podrá vacunar. Claro que sí. Las vacunas, como lo comenté, están planteadas para tener un calendario de entregas entre enero y diciembre de este año 2021 para 107 millones de personas. Eso quiere decir que si una persona adulta mayor hoy, por falta de información, por falta de comunicación, decide no aplicarse la vacuna, pero en mayo, en junio, en julio o en octubre o noviembre
toma la decisión de sí aplicarse la vacuna porque su miedo se le quitó al ver cómo todas las demás personas de su grupo de edad y de otros grupos de edad han decidido vacunarse, y se demuestra lo que ya hemos dicho en múltiples ocasiones, que son vacunas que han mostrado un perfil de seguridad y eficacia adecuados para otorgarles la autorización para su uso de emergencia, es que estas personas pudieran tomar la decisión de sí vacunarse. Pero para esto de hablar de un perfil de seguridad adecuado significa que las vacunas son seguras, que las vacunas nos las podemos aplicar y que lo que vamos a ver es menos de el 1% de estos eventos adversos, ¿no? Y de los cuales menos del 1% son graves y que no se han presentado ninguna defunción asociada, o sea, ninguna persona ha fallecido por el hecho de aplicarse la vacuna. Todos estos elementos son los que a nosotros nos apoyan para ir estableciendo estrategias específicas para comunicar a la gente que la vacuna, las vacunas que se están trayendo a nuestro país son seguras para aplicarse, les van a proteger y van a ayudar a que si yo me protejo a los demás también, y así si los demás se protegen estamos teniendo una protección de grupo, una protección colectiva, una protección que nos va a permitir que estemos de forma más permanente en el semáforo verde, que aunque el riesgo sea menor, exista, el riesgo es el mínimo. ¿Por qué? A mayor cantidad de personas que nos vacunemos, el virus va a encontrar más dificultades para ir buscando una persona susceptible, una persona que no está vacunada, que no tiene defensas contra el virus para poderla infectar. Y entonces, con estas dificultades que se les presenta a la enfermedad al tener una un alto porcentaje de la población vacunada, es como se han disminuido las defunciones por influenza, las complicaciones por influenza, se han eliminado enfermedades como la polio, como el sarampión, que este antivacunismo ha dado algunas señales de que las enfermedades como el sarampión pudieran regresar. Hay que combatir ese antivacunismo para tener la suficiente población vacunada contra el sarampión para seguir teniendo esta eliminación de la enfermedad. Gracias a la vacunación fue que se erradicó la viruela en el mundo, y entonces con todos estos elementos de comunicación con las personas es que vamos a lograr que tengamos la mayor cantidad de personas vacunadas en nuestro país para poder regresar a vivir con la tranquilidad con la que vivíamos antes de esta pandemia que inició hace un año. Adelante, Miguel, por favor. Doctor, quisiera saber si podrían agregar aquí a las descripciones de las vacunas que están en la página de coronavirus. Por ejemplo, estaba buscando información para personal de salud o la guía técnica para la aplicación de vacunas, y también el cuadro, los costos de las vacunas, o cuánto también se ha dado de adelanto por cada vacuna, si se pudieran agregar ese parámetro a las tablas, o dónde podríamos encontrar esa información. Ahorita quise también explicarle a una señora que nos encontramos ahí en el Zócalo, y nos preguntó eso, y traté de buscarlo rápido, pero bueno, no lo pude encontrar rápido. Y otra cosa también, si podría, por ejemplo, independientemente de la estrategia de vacunación que lleve a cabo cada municipio, en este caso, por ejemplo, el más reciente, que es Ecatepec, si se pudiera recomendar a la población
alguna estrategia para no tener tanta aglomeración y que no se arriesgue tanto a la gente a la hora de vacunarlas. Sabemos que la estrategia y los protocolos dependen de cada municipio y cada lugar, pero pues desgraciadamente hemos visto también que la gente tiene la tendencia a ir desde muy temprano a muchos lugares. En este caso de las vacunaciones, pues vimos también aquí en la Ciudad de México que se iban a formar desde las 3 de la mañana, cosas así. Entonces, no sé si pudiera haber alguna recomendación directamente de aquí para la gente que se vaya a vacunar, no sé, que no haga ciertas conductas o algo que se perjudique, para que no se arriesgue. Con todo gusto. Gracias, Miguel. Mira, sobre el primer aspecto del costo de las vacunas, las inversiones que se han hecho, hay algunos detalles de los contratos que han puesto cláusulas de confidencialidad. Entonces, todo lo que sea transparentable se transparentará, se está haciendo así, se está haciendo en coordinación con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y se pondrá en los lugares en los que deba de existir esa información. ¿Por qué lo comento así? Porque la página de vacuna COVID va dirigida a otorgar la información sobre la vacuna para que las personas conozcan cuáles son los potenciales eventos adversos, cuáles son las que son de una dosis o 2 dosis, esta información que es útil para las personas para tomar la decisión de vacunarse en el momento en que le toque. En realidad, el costo de la vacuna, de una o de otra, o la inversión que se ha hecho de toda la estrategia de vacunación, no debería de formar parte de la información que las personas deben de tener para tomar la decisión de vacunar. Sí para transparentarlo, sí está perfecto, pero para tomar la decisión es lo más importante: cuáles son las vacunas, cuál es su eficacia, todas son seguras, etcétera. Con gusto, Miguel, adelante. Perdón, doctor, lo comento porque desgraciadamente sale la información negativa en redes sociales de que esa vacuna es chafa porque es barata, o sea, ciertos comentarios así, y otra malinformación que llega a sonar que dice que son regaladas para México y son así como que, o sea, un desprestigio muy mal informado en donde la gente así como que dice, no, pues quién sabe, o sea, se maneja de esta manera política muy mala, y por eso lo comentaba. Claro que pues sí, no es algo así como que pues vamos a pagar las vacunas, ¿no? No es muy de interés público, pero desgraciadamente hay información que sí perjudica a la hora de tratar de que la gente se convenza para la vacunación, o sea, se pasa de tema, por eso lo comentaba. Claro, pero, con gusto. Gracias. Miguel, muchas gracias. En realidad, las vacunas que se han aplicado en nuestro país forman parte de los diversos contratos y convenios que se han hecho con diferentes farmacéuticas, y cada una de las instancias que hemos participado en la generación de esta política tendrá que ir transparentando los recursos que se han derogado para esta estrategia. Entonces, sí, todo lo que es transparentable se llevará a cabo, como fue la instrucción del presidente López Obrador, para ser transparentes en el uso de los recursos públicos y de la política nacional de vacunación, de acuerdo a los estándares también que se tengan de transparencia o confidencialidad dentro de los contratos. Sobre la aglomeración, ¿qué pudiera yo en este momento comunicarle a las personas adultas mayores y sus familias? Lo primero es, esta estrategia confía en ustedes, confía en que si el municipio o alcaldía
a la que se le está destinando la vacuna es la alcaldía o municipio A, solo acudirán las personas que viven en el municipio o alcaldía A. No hay que saltarse la fila, no hay que buscar otras formas de obtener lo más rápido posible la vacuna. Estamos haciendo todos como Estado mexicano, gobierno y sociedad, el mayor de los esfuerzos para tener todas las vacunas disponibles para todas las personas que somos susceptibles de vacunar en nuestro país. Entonces, las vacunas van llegando, van a llegar, hay que tener paciencia, hay que ver la estrategia específica que se está llevando a cabo entre el operativo Correcaminos y la instancia local, dado que así es como se van desarrollando la estrategia operativa al mayor nivel local posible. Si se estipulan días para ciertos letras del apellido, hay que respetarlo. Si solamente se está vacunando a las personas que radican en esa demarcación territorial, hay que respetarlo. Llegará el momento en que su demarcación territorial tendrá los días específicos para recibir su vacuna. Esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor control en la aplicación de la vacuna, que todas las personas reciban la vacuna que les corresponde de acuerdo a su edad y el lugar en el que viven. Y esto evitará también las aglomeraciones, las filas a las 3 de la mañana, porque además, si ustedes ingresan a la página de información de vacunación, verán que uno de los mejores aspectos para tener una buena respuesta inmune es el sueño. La higiene del sueño, así como lo han platicado aquí nuestras expertas y expertos del Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión Nacional contra las Adicciones y los Servicios de Atención Psiquiátrica, la higiene del sueño, el tener un buen sueño y un buen descanso nos ayuda a tener un sistema inmunológico que va a responder correctamente a la aplicación de la vacuna. Entonces, esperar el turno que nos toca, estar bien informados a través de las diferentes plataformas que se tienen para informar en dónde se está recibiendo, en dónde se está aplicando la vacuna y qué día me toca a mí o a mi padre o a mi madre o a mi abuela o a mi abuelo, será la mejor estrategia en que cada uno de nosotros va a poder colaborar y ser corresponsables en el correcto y en la correcta aplicación de la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Muchas gracias. Pues son las 19:52 minutos de este lunes 22 de febrero. Recuerde, la vacuna no sustituye las otras medidas básicas de prevención. Si usted ya recibió la vacuna, extraordinario. De cualquier forma, siga ejecutando la higiene de manos, el uso correcto del cubreboca, el distanciamiento, la sana distancia y revise con sus autoridades locales cuáles son las actividades de acuerdo al nivel de riesgo epidémico que se ha establecido con los indicadores. Ya vimos que son muchos indicadores para saber cuál es el nivel de riesgo que en ese momento usted en su estado de la República tiene de enfermar para poder ejecutar las acciones que eviten que usted enferme y que evite que la epidemia vuelva a activarse, las cadenas de transmisión se rompan, etcétera. Usted en casa tiene en sus manos el poder disminuir
la epidemia en nuestro país, ya lo vimos, y esto aunado a que también usted desde su casa, respetando los municipios o alcaldías en los que se están aplicando las vacunas y el grupo de edad en el que se está aplicando la vacuna, es que todos y todas juntos podremos obtener un éxito en la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Y finalmente, antes de retirarme, repito de nuevo, Semana Nacional de Salud Auditiva, es importante, todos vamos a crecer, todos vamos a llegar a esa edad también de ser personas adultas mayores y tener la posibilidad de que nuestra audición se reduzca. Si usted tiene una persona recién nacida en casa, solicite su tamizaje auditivo neonatal para saber si su hija o hijo tiene algún problema de audición para poderlo atender a tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta pronto.